Yo habría vivido en paz, pero mis enemigos me trajeron la guerra. Me llamo Darru Delico. Ya conocéis mi historia. No es más que un eco de la vuestra. Durante siglos, millones de personas que viven bajo el suelo de Marte se han alimentado de mentiras desde la cuna hasta la tumba. Ahora, esa mentira les ha sido revelada. Que durará más o menos 7 minutos. ¿Por qué os aviso de esto? Porque aunque no posee spoilers muy grandes, ya que estamos hablando de que es del capítulo 14, que sería más o menos como la página 130-140, si queréis ir de nuevas hasta que analicemos ese capítulo, para que podáis saltároslo. Si no, espero que lo disfrutéis, porque la verdad que creo que es una parte que ha quedado muy chula, así que ya me contaréis si os gusta o no. Antes de pasar con esto, recordaros que estoy en Twitter en la página La Casa de Marte, donde vais a poder ver pequeños comentarios, pequeñas ilustraciones sobre el contenido que vamos analizando semana a semana. No de después, no del último libro, de lo que estamos analizando semana a semana. El otro día, por ejemplo, nombramos por primera vez los emblemas y publiqué un par de ilustraciones para que vieseis lo que eran los emblemas. Con esto, ahora ya vamos con la dramatización y nos ponemos con los colores que tenemos para rato. Extracto del capítulo 13. Cosas malas. Amanecer rojo. Y bien, la forma de comer como un áureo es masticar despacio, dice Mateo cuando estamos sentados a la mesa del ático donde Dancer me enseña un nuevo mundo por primera vez. Tendrás que ir a muchos banquetes trimarcianos. En ocasiones como esas habrá 7 platos. Entrante, sopa, pescado, carne, ensalada, postre y libaciones. Señala una pequeña bandeja cargada con cubiertos de plata y explica para qué sirve cada uno. Después me dice: si tienes que orinar o defecar durante la comida, te lo aguantas. De un áureo se espera que controle las funciones corporales. Así que estos moñas de los europeos tienen prohibido cagar. Y cuando cagan, me pregunto: ¿cagan o no? Mateo me da un guantazo en la mejilla. Si estás tan ansioso de volver a ver el rojo, comete un solo desliz en su presencia, buen hombre, y estarán encantados de recordarte que la sangre de todos los hombres es del mismo color. Modales y autocontrol. No tienes nada de eso. Sacude la cabeza. Y ahora, dime para qué sirve este tenedor. Quiero decir que sirve para clavárselo en el trasero, pero suspira y le doy la respuesta correcta. Es para el pescado, pero solo si las espinas siguen en el plato. ¿Y cuánto de ese pescado se supone que tienes que comer? Todo, conjeturo. No, pero me has escuchado. Aprieta sus pequeñas manos en el aire y después inspira profundamente. Debo recordártelo. Están los bronces, están los dorados y están los florecillas. Deja lo demás para que yo lo diga. Los florecillas carecen de autocontrol, recuerdo en voz alta. Aceptan todos los obsequios del poder, pero no hacen nada para merecerlos. Buscan los placeres desde que nacen. ¿Mola? De primera, no mola. Muy bien. ¿Y ahora qué se espera de un dorado? Y de un marcado como único. La perfección. ¿Y eso quiere decir? Mi voz suena fría cuando imito el acento de un dorado. Quiere decir control. Buen hombre, autocontrol. Se me permite darme placeres siempre y cuando no permita que estos me controlen a mí. Si hay una clave para entendernos a los áureos, esta reside en comprender el control en todas sus formas. Cómete el pescado, pero deja el 20% para dar a entender que su exquisitez no ha subyugado tu determinación ni esclavizado tus papilas gustativas. Así que al fin y al cabo, estabas escuchando. Dancer me encuentra al día siguiente practicando mi acento áureo en el espejo del ático. Veo una representación tridimensional de mi cabeza delante de mí. Los dientes se mueven de forma extraña. Me atrapan la lengua mientras intento pronunciar de corrido las palabras. Aún me estoy acostumbrando a mi cuerpo, incluso después de que haya transcurrido algunos meses desde la última de mis operaciones. Tengo los dientes más grandes de lo que me pareció en un principio.
Tampoco ayuda que los oropelos hablen como si tuvieran unas malditas palas de oro metidas en el culo. Me resulta más fácil hablar como ellos si veo que soy uno de ellos. La arrogancia me sale más natural. Suaviza las R's, me aconseja Dancer. Se sienta atento mientras leo de una terminal de datos. Haz como si hubiera una H delante. Su cisco me recuerda a mi hogar y al aspecto que tenía el archigobernador Augusto en Lico. Recuerdo la serenidad de aquel hombre, aquella paciente condescendencia, aquella sonrisa de suficiencia. Alarga las L's. ¿Es esa toda tu fuerza?, digo en el espejo. Perfecto. Dancer me alaba con un jocoso escalofrío. Aprieta la mano buena en torno a una rodilla. Pronto estaré soñando como si fuera un maldito oropelo, digo con asco. No deberías decir maldito, di mejor condenado. O condenadamente. Le lanzo una mirada furiosa. Si me viera en la calle me odiaría. Querría sacar una falsa y trincharme de la jeta al culo. Y después, prenderle fuego a los restos. Eo vomitaría si me viera. Aún eres joven, se ríe Dancer. Dios, a veces me olvido de lo joven que eres. Se saca una petaca de la boca y da un largo trago antes de lanzármela. Me río. La última vez que bebí, el tío Narol me drogó. Le doy un sorbo. A lo mejor te has olvidado de cómo son las minas. No soy joven. Dancer frunce el ceño. No lo decía como algo ofensivo, Darrow. Es que entiendes lo que tienes que hacer. Entiendes por qué tienes que hacerlo. Aún así, a veces pierdes la perspectiva y te juzgas. Ahora mismo te estarás poniendo enfermo al verte como un dorado. ¿Me equivoco? Lo has clavado. Le doy un buen trago a la petaca. Pero solo estás interpretando, Darrow. Con un rápido movimiento del dedo saca de un anillo un filo curvado. He recuperado los reflejos de tal forma que podría habérselo clavado en la garganta de creer que pretendía hacerme daño. Pero le dejo que me pase el filo por el dedo índice. Me brota sangre. Sangre roja. Solo por si necesitas acordarte de lo que eres en realidad. Huele como mi hogar, digo mientras me chupo el dedo. Mi madre solía cocinar sopa de sangre de víbora. La verdad es que no estaba mala. ¿Mojando pan de linaza y espolvoreando encima flores de Kingom? ¿Cómo lo sabes? Mi madre lo hacía igual, contesta Dancer riéndose. Lo tomábamos en la festividad de la danza o antes de las laureales cuando iban a anunciar al ganador. Siempre los gamas de las pelotas. Por gama, digo y apuro otro trago. Dancer me observa. La sonrisa se le esfuma de los labios y los ojos se le vuelven fríos. Mateo va a enseñarte a bailar mañana. Pensé que serías tú quien lo haría. Se da un golpe en la pierna mala. Hace tiempo que no lo hago. El mejor bailarín de Oikos. Podía moverme como una corriente de aire en la profundidad de un túnel. Todos nuestros mejores bailarines eran son de infiernos. Yo lo fui durante años, ¿sabes? Me lo imaginaba. Así que ya lo sabías. Señaló sus cicatrices. Solo un son de infiernos le morderían tantas veces sin que los chicos de perforaciones estuvieran cerca para ayudar a quitar las serpientes. A mí también me han mordido. Ahora tengo el corazón más fuerte por eso, al menos. Muy buenos días, aulladores y aulladoras. Bienvenidos de nuevo a la Casa de Marte en un podcast muy especial porque vamos a hablar de los colores, que es una de las partes más memorables para todos de la saga de Amanecer Rojo. Así que ya sabéis, poneros cómodos y vamos a ello. En primer lugar, vamos a ir con una pequeña dramatización. Es un extracto del capítulo 13 del libro Amanecer Rojo. Espero que la hayáis disfrutado porque la verdad que a mí me parece un extracto súper interesante y súper diciente sobre lo que son las diferencias entre colores. Quiero decir, estamos acostumbrados a cambios más grandes, como que por ejemplo los dorados tienen el pelo del color del oro y los rojos como la herrumbre. Pero aquí se demuestra que hay cambios mucho más sutiles, demostrando Brown que estuvo en todo el día que quiso crear esto. Además, hay que tener en cuenta que por la forma en la que está hecho, dándonos solo lo que al lector le importa sin hacer infodumping, nos deja caer o nos deja a nuestra imaginación qué más cambios habrá entre colores. Así pues, vamos a pasar ahora a hablar de los 14 colores y debéis de tener en cuenta que de algunos colores se sabe mucho más que de otros. Quiero decir, los dorados, que son una pieza angular de esta saga, al igual que por ejemplo los rojos, sabemos más. Simplemente Brown ha tenido más lugar para investigar.
Sin embargo, de otros, como los naranjas, los amarillos, sabemos un poquito menos. De todas formas, he intentado rejuntar toda la información que he encontrado y darle un poquito de forma. Así que espero que lo disfrutéis. Como una pequeña introducción, me gustaría decir que lo que hizo Brown a la hora de separar las distintas castas no fue coger al mismo ser humano y separarlo y enseñarle a partir de ahí. Lo que hizo fue cambiarlos o modificarlos genéticamente. De manera que las distintas castas de la sociedad han sido creadas con distintos propósitos, siendo todas estas variedades mejoradas del Homo sapiens, que seríamos nosotros. Así tenemos como por ejemplo a los dorados, que son el Homo aureatus, a los grises, que son el Homo bellicus, o a los blancos, que sería el Homo logicus. Estos cambios hacen que algunos, como los dorados, tengan los huesos más resistentes o que procesen la información con mayor facilidad. Dependiendo de la función para la que estén destinados, tienen unas características. Así pues, uno de los primeros detalles a tener en cuenta son sus nombres, algo tan básico como eso. Ya que, por ejemplo, en el caso de Casio, un dorado, es Casio au Bellona, siendo Bellona su apellido y au la forma de reconocerlo como dorado. Au, por si no lo sabíais, representa en la tabla periódica al oro, el cual es de color dorado. Ahora vamos a profundizar un poquito en este color y ya descubriremos el resto cuando hablemos de ellos. Además de diferenciarse a primera vista por esto, también se hace debido a que cada color tiene el pelo y los ojos del mismo tono. Los rojos, por ejemplo, los tendrían del color mismo de la rumbre o de la sangre, y por los emblemas, que son unas identificaciones de metal que les crecen en los antebrazos y las manos durante sus primeros años de vida. Pasando ya a hablar de cada uno de los colores en individual, esta semana me acordaré y os colgaré para que veáis la pirámide por colores, que siempre es más fácil de identificar las cosas cuando las vemos. Y como siempre os digo, si tenéis cualquier duda o se os ha quedado cualquier cosa en el tintero, escribidme, que para eso tengo los mensajes directos abiertos para todo el mundo. Por tanto, la cúspide de la sociedad pertenece a los dorados. Es una raza físicamente más resistente, más hermosa, con un intelecto superior al resto de castas. Están preparados para gobernar y para liderar. Son la versión del ser humano perfecto, caracterizados por una reverencia excesiva hacia la época del Imperio Romano y hacia el poder. Esto será sumamente importante. Al ser el color de muchos de los personajes principales, como Lisandro, Casio o Virginia, Brown trabajó a fondo para diferenciarlos, como hemos hecho antes, creando un world building que, para muchos, es considerado impecable. En este caso, como hemos escuchado en la dramatización, no solo perfiló sus características básicas, sino que también lo hizo con su forma de actuar y de vivir, teniendo, por ejemplo, como hemos escuchado en la dramatización, que dejar un porcentaje de comida en el plato para mostrar que no se dejaban llevar por sus pasiones, y usando el utensilio indicado para cada tipo de comida. Al ser el pináculo de las razas humanas, son los más cultos y sofisticados, estando genéticamente dispuestos, por ejemplo, para ser bisexuales, ya que han abandonado la homofobia que lastraba a la humanidad, viéndola como un freno para disfrutar de su propio placer y de sus gustos individuales. Como detalle, porque sí que es cierto que me gustaría hablar más adelante de la influencia en la cultura romana que tiene esta saga, decir que el sexo homosexual entre hombres en la antigua Roma estaba bien visto, no así entre mujeres, debido al machismo que imperaba en la época. Lo curioso era que lo importante radicaba en quién ocupaba cada papel, ya que si el esclavo o la persona de mayor nivel social representaba la figura pasiva, a nadie le extrañaba, lo validaban, dando mucha importancia al poder y viéndolo también representado en este aspecto. Sabiendo la gran base de inspiración que Brown cogió de esta cultura y cómo funcionan los cerebros dorados, en su saga no hay dudas de que sucede lo mismo. Además, un detalle lingüístico curioso que acabamos de escuchar es que esta raza no dice maldito, ya que alguien de su categoría no puede estarlo. En todo caso estarían condenados, por lo que están acostumbrados a decir condenados o condenadamente en lugar de malditos, ya que una condena es algo temporal y una maldición es para siempre. Otro detalle, que la verdad que a mí personalmente siempre me ha gustado, es su cosmovisión, y me parece muy diciente porque los dorados no creen en un dios o dioses que estén por encima de ellos. Y la razón de esto es que ellos mismos se sienten dioses, es simple pedantería.
Sin embargo, tenemos otros como los rojos, que sí creen en este tipo de figuras, casi que las necesitan, creen en el valle, pero de esto hablamos luego. Por si no era suficiente con hacer 14 tipos de seres humanos, a Abraham le parece buena idea también que dentro de cada grupo hubiese distintas facciones o distintos subgrupos. En el caso de los dorados, el de mayor renombre serían los caballeros olímpicos, de los cuales hablaremos en otro podcast, pero me pareció importante reseñarlos aquí. A su vez, están los marcados como únicos, que son aquellos que se graduaron en los distintos institutos de sus planetas y se han ganado la cicatriz. Una marca en la parte superior de la mejilla que Silenio Aulun, el primer soberano y quien libera los colores del yugo de la Tierra en el año 1, instauró para reconocerlos. Y como todo no podía ser bueno, también están los florecillas. Quienes reciben este apelativo lo hacen como un insulto y una manera de denunciar que no se merecen pertenecer a la estirpe de los dorados. Bien por haber sido avergonzados por no superar el instituto o por cualquier tipo de hazaña escabrosa. Y comenzando a bajar escalafones en la pirámide, bajo ellos se encontrarían los plateados. Aun siendo los segundos y estando junto a otros colores, están muy separados de ellos por el escalafón social, aunque el ascenso es casi imposible. Poniendo como ejemplo al plateado más famoso de los mundos, Regulus Ag-Sol, su nombre se compone por AG, que es como figura la plata en la tabla periódica. Este color son grandes empresarios, personas con grandes capacidades económicas. Aunque muchos de ellos se codean con los dorados, llegando incluso a poder emplearlos, como sucede con Fischer antes de la saga principal, al igual que en la cultura romana, pese a estar al lado de los que mandan, nunca serán considerados sus iguales, ya que simplemente son otro tipo de esclavos. En la Roma clásica, donde tuvo lugar uno de los mayores sistemas esclavistas, había esclavos que ocupaban puestos de mando, como los plateados, pero nunca dejaron de ser esclavos. Junto a estos tendríamos a los blancos, que son los sacerdotes de la sociedad. Las personas de este color no tienen apellido, ya que pierden su individualidad por las funciones que desempeñan. Están hechos para llevar a cabo los eventos sociales o religiosos, ya que por ejemplo son los encargados de poner la corona de laurel en la celebración posterior a una batalla. Son seres sin género, como por ejemplo tenemos a Xenofón, a los que hay que referirse en neutro. Además de esto, se dedican a la justicia y a la filosofía, a comprobar su cumplimiento y a impartirla, pudiendo no solo dictaminar leyes, sino sumar incluso cargos durante los juicios. Es un color que es escuchado con reverencia por el resto, pero como no todo puede ser bonito, también se encargan de extraer información. Ya sabéis a lo que me refiero, de llevar a cabo los interrogatorios, con métodos que la verdad harían que nuestro querido Glocta de la Primera Ley estuviese completamente orgulloso. Un detalle sobre este color es que algunos de ellos ascienden al puesto de justicia, siendo los que pueden juzgar, pero para ello deben de pagar un precio, arrancarse los ojos, representando con esto que la justicia es ciega. Junto a estos, ya como último de los colores superiores, están los cobres. Siendo los menos importantes de esta altura de la pirámide, se encargan de la burocracia. Son los abogados, por ejemplo, y se les conoce también como peniques. Quien haya leído la Segunda Era, estando al día con la saga, recordará a Publio Q. Caraval, quien podría representarlos a la perfección. O, en el caso de que lo esté siguiendo con los podcasts de análisis semanal, esta semana justo acabamos de conocer a Timony Q. Podgenius, que es un cobre. El Q con el que se les identifica representa el cobre en la tabla periódica, y una de sus funciones, entre otras, sería la de entregar el laurel a los rojos cada 3 meses, hacer el recuento del helio 3 extraído y demás asuntos burocráticos. Vaya, una raza de funcionarios, aunque también son los encargados de llevar a cabo el control de calidad. Ahora ya descendemos una altura más para encontrarnos con el resto de grupos. Aquí, por ejemplo, entre ellos están los amarillos, quienes están modificados para encargarse de las ciencias humanas, la salud. Estos son médicos, psicólogos o científicos,
que la verdad que pese a no parecerlo, en un universo en guerra tienen gran relevancia, ya sea para crear armas o para salvar vidas. Siendo estos especialistas en el área de salud, son capaces de regenerar miembros o de resolver cualquier problema de este ámbito si lo cogen a tiempo. En esta altura, y siendo seguramente más memorables para todos, están los azules. Digo memorables porque seguro que os acordáis, si estáis al día con la saga, de nuestra queridísima Orión She Aquari. Como dato curioso, el She de su nombre representa el xenón en la tabla periódica, que es un gas noble, incoloro, inodoro y pesado que se utiliza en tecnología espacial. Genéticamente preparados para hacerlo, se conectan con las naves para pilotarlas, como podemos encontrar alguna figura, por ejemplo en la saga de Dune, que hace lo mismo. Se dedican a tripular los cruceros y a manejar parte de las armas de las naves espaciales. Además, para reconocerlos suelen llevar tatuajes de fórmulas matemáticas y cuentas, y dentro de las naves son el color principal, estando desde el puerto de mando hasta en el resto de puestos. Es cierto que hablan más lento que el resto de colores, ya que prefieren la comunicación digital. Algo que también me pareció muy curioso en su día cuando me puse a investigar sobre estos, es que tienen manos arácnidas y que están hechos para desprender un brillo único cuando están conectados a las naves. Su carácter es frío y son criados en sectas comunales, donde les enseñan a aferrarse a la lógica. Así pues, son un pueblo aislado, diseñado para compartir y sobrevivir a largos viajes sin amotinarse, realizando su aprendizaje en el observatorio y en la escuela de medianoche, que equivaldría al Instituto de los Dorados. Parecidos a los azules, pero no tan desarrollados, ya que realmente están creados para acompañarles y para ayudarles, están los verdes, que son quienes se encargan de desarrollar y programar, siendo los técnicos en relación a los datos internos del sistema, programadores de cara a la galería y hackers de puertas para adentro en su mayoría. Están situados al lado de los azules en las naves espaciales, pero sin tanta relevancia para los dorados, quienes se relacionan con los superiores. Así hay que tener en cuenta que algunos como los azules o como los verdes, en un mundo como el de Amanecer Rojo, tienen mucha importancia. Y su relevancia se basa en que en un mundo futurista todos son naves espaciales y tecnología, ya que incluso las espadas, los filos, que es como se llaman aquí, funcionan de una manera mecánica, por lo cual todos estos tienen mucha importancia. Otros que también la tienen, de hecho justo por lo que acabo de decir, por el tema de los filos, son los naranjas, que son quienes se encargan de dar soporte a los sistemas del crucero. En ocasiones se les ve como colores inferiores, aunque estos no lo sean, ya que incluso nosotros, como lectores, podemos caer en esto, en considerar a los naranjas un color inferior o menor, pero en cuanto conocemos a Arnaso, comprendemos su potencial. No diré más por no incurrir en spoiler, sobre Arnaso me refiero, pero vaya, son mecánicos, ingenieros capaces de modificar y reparar cualquier aparato tecnológico. Los mejores entre ellos son denominados artífices, unos mecánicos de primera que en su mayoría se encargan de los filos. Junto a estos, y siendo completamente diferentes porque ya nos vamos hacia el lado del arte, están los violetas, que son, pues como he dicho, artistas, músicos y actores. Aunque para quien hayas leído ya, incluso tan solo esta Mañana Azul, sabrá que no son recordados por esto. Son recordados por tener a los tallistas entre ellos. Los tallistas, que son un subgrupo pequeño de los violetas, porque no son ni siquiera un tercio, son artistas del cuerpo, algo así como los amarillos, pero tratando su trabajo como si fuese arte. Son capaces de cambiar el color de los ojos o incluso de recuperar extremidades. Y si hablamos de alguno como Mickey, estos serían capaces de realizar hasta cosas imposibles. Los tallistas nacen de violetas que fueron sometidos a drogas y obligados a tallar aquello que veían mientras estaban drogados.
siendo capaces de cambiar los emblemas de una persona aunque se trate de un proceso doloroso, largo y condenadamente caro. Y también han sido capaces de poner, por ejemplo, colas de sirena a personas o alas, como es el caso de Evie, un personaje que también muchos de nosotros recordamos con cariño. Así pues, tienen un trabajo que es un tanto extravagante, pero que realmente a la hora de la sociedad tienen mucha importancia. Por último, en esta altura tenemos a los grises, a los quincallas, la policía de la sociedad. A estos ya los hemos conocido un poquito más a fondo en los capítulos de relectura, ya que hemos conocido al bueno de Dan el Feo. A estos se les reconoce por llevar el Ti en su nombre, que representa el talio, un metal de color gris. En este caso, la verdad que conforme avanzas en la saga se van presentando bastantes de ellos, cada uno defendiendo, como es lógico, la parte del conflicto que se abre a partir de Amanecer Rojo, que cree que lo merece. Algunos de los más conocidos son Holiday T. Nakamura o Trig T. Nakamura, dos hermanos que llegan en Mañana Azul, aunque no hay duda de que el más famoso sea el condenado Ephraim T. Horn, que te puede caer bien o mal, pero es memorable. En su mayoría están formados por soldados menores, por los miembros rasos del ejército. Como ya hemos visto con Dan el Feo en los capítulos de relectura, son el brazo ejecutor de los Dorados. En el caso, por ejemplo, de Dan el Feo, se hace mención de que él era un militar hasta que se le fastidió el brazo. Se lo tuvieron que arreglar, no quedó bien del todo, y entonces lo mandaron aquí, lo mandaron a las minas, a controlar a los rojos. Además, como os digo ahora mismo, son los que tienen un contacto directo, por ejemplo, con los rojos en las minas, y hacen que la voluntad de los áureos se cumplan. Dentro de esto habría que destacar a los Larchers, que son los mejores de ellos, quienes pueden llegar a ser comprados como mercenarios por su fama y renombre. Bajo todos estos colores están los menores, los inferiores, los que peores puestos ocupan. Estos son 4, empezando por los marrones, que son quienes se encargan de servir en las casas y palacios de los colores superiores, limpiando o cocinando, pero también sirviendo en empresas o instituciones. Como tal, estos serían los menos memorables o los menos reconocibles, ya que sus compañeros en el escalafón más bajo de la sociedad son queridos por muchos. En este caso, a su lado están los obsidianos, que son una raza preparada para la guerra, con una fuerte cultura nórdica y cuerpos más parecidos a los de las bestias que a seres humanos. Os decía lo de antes porque me consta que para muchos los obsidianos son los más interesantes de la saga. Además, tienen a grandes personajes como Ragnar o como Sefi la Silenciosa, lo cual ayuda a que empaticemos con ellos. Para un poco enseñaros o mostrar cómo se describe a estas personas, a los obsidianos, quería traer una lectura sobre la primera vez que nuestros personajes se encuentran con Sefi la Silenciosa. Así que vamos a hacer una brevísima lectura sobre Sefi la Silenciosa en el capítulo El Silencio de Mañana Azul. No os preocupéis porque no tiene spoiler, ya que simplemente he cogido el extracto donde se le describe. Sefi la Silenciosa, afamada hija de Alia Gorrión de Nieve, es salvaje y majestuosa, de rostro severo, anguloso como el de un cuervo. Sus ojos son demasiado pequeños, están demasiado juntos. Tiene los labios finos, morados a causa del frío y permanentemente fruncidos como si estuviera pensando. Lleva el pelo blanco rapado en la parte izquierda de la cabeza y trenzado y largo hasta la cintura en la derecha. En la parte izquierda de su pálido cráneo destaca el azul lívido del tatuaje de un ala rodeada de runas astrales. Pero lo que la hace única entre el resto de las obsidianas y lo que hace que la admiren es que su piel no tiene ni una sola marca o cicatriz. El único adorno que luce es una barra de hierro que le atraviesa la nariz, y cuando parpadea al mirar a Ragnar, los ojos azules que tiene tatuados en el dorso de los párpados me taladran con su mirada. Con una descripción tan formidable,
Está claro que nacieron para matar hombres, y así es como los usan los dorados, bien para la guerra o como guardaespaldas. Se les conoce también con el nombre de cuervos, de hijos del hielo o incluso de estranguladores. Tienen gran relevancia en la saga por su fuerza y por el papel que desempeñan, ya que su lealtad es una pieza fundamental en la guerra, ya que su capacidad militar es innegable. Su aspecto, como ya hemos visto, es temible, formidable, ya que son descritos como hombres y mujeres colosales. Sus medidas doblan al resto de colores y en las manos tienen 8 dedos en cada una. Además tienen algo muy interesante y es que es un elemento realmente diferenciador con respecto al resto de colores, y es que ellos tienen su propio idioma, que al final eso también les da una identidad cultural diferente. Hablan el nagal y tienen su propia cosmovisión, ya que creen que al morir ascenderán al Valhalla. Además de esto, y como dato curioso, montan grifos, lo cual queda bastante impresionante teniendo en cuenta la imagen que ellos mismos ya tienen. En el momento del comienzo de la saga, los gobierna un matriarcado, y la verdad que podría hablar sobre ellos largo y tendido, ya que además de tener muchos aspectos diferentes y curiosos, tienen gran relevancia en la saga, pero por ello mismo prefiero dejar el resto que hay sobre ellos para otro podcast transversal, para profundizar más como se merecen, haciendo sus correspondientes lecturas y hablando de los personajes principales de este color. Yendo ahora con el penúltimo de los colores y con los que a mi parecer y a mi entender son los que más sufren, casi incluso más que los rojos, están los rosas, que son una de las razas más humilladas. Son esclavos del placer, genéticamente modificados para ser prostituidos, entregan su vida a dar el placer a los colores superiores. Sufren de hecho dolor físico si pasan mucho tiempo sin proporcionarlo, y son de una belleza sin parangón. Son entrenados para desempeñar estas tareas en los jardines, aumentando su valor dependiendo de lo que aprendan. No es únicamente que sean bellos, sino que además todos están castrados y están genéticamente alterados para liberar hormonas que favorecen la excitación de sus clientes. Muchos de ellos no aguantan las continuas vejaciones a las que son sometidos y no ser dueños ni de sus propios cuerpos, y tienen fama de ser el color que más se suicida. Tienen fama también de ser manipuladores, cuando lo que en realidad son inteligentes, como nos lo demostrarán personajes como Mateo o Teodora, a los cuales reconozco que tengo muchísimas ganas de llegar para presentároslos. Por último, yendo con el color que más conocemos a día de hoy y del que más encariñados estamos, casi seguro, están los rojos, que son los trabajadores manuales, algunos encargados de la terraformación de planetas, por ejemplo, obligados a vivir en entornos poco saludables, podríamos decir, como mínimo. Estos también se separan en superiores e inferiores, y a estos segundos pertenece el protagonista, Darrow o Lycos. Encajando con la ambientación romana del worldbuilding de Brown, en Roma los esclavos del escalafón más bajo coincide que también eran los encargados de trabajar en las minas. Un detalle sobre la predisposición genética de los rojos es que están predispuestos para ser heterosexuales, ya que así los dorados evitan tener que crear nuevos rojos, no por otra cosa. Además, están predefinidos para amar la música y el baile, ya que de esta forma se evadirán y no se fijarán en que son el escalafón más bajo de la sociedad, y para ser pasionales, ya que creen que sus vidas tienen el firme propósito de preparar el planeta para el resto de colores. Y si no fuesen pasionales, no serían capaces de sacrificarse tanto. Además, viven en colonias formadas por clanes, como son Lambda, Gamma, Omega o Omicron, y despectivamente los otros colores les llaman roñosos. Dentro de estos, como he dicho antes, está el nivel superior y el nivel inferior. El nivel inferior son los trabajadores de las minas, y los superiores son los que viven en el mundo exterior, realizando tareas parecidas a las de los marrones. Y ya con esto habríamos hecho un repaso por los 14 colores que forman la sociedad de Amanecer Rojo, que creo que para todos nosotros, para todos los lectores, ha sido un punto muy fuerte del amor que tenemos para esta saga.
Y eso se debe a que realmente Brown cuidó mucho lo que era el world building y se nota el cariño que le puso. Quiero decir, si no le hubiese puesto tanto cariño, no habrían matizado, por ejemplo, que los obsidianos tienen 8 dedos en cada mano. Y no habría creado, por ejemplo, a colores con distinciones tan sutiles como los azules, los naranjas, los verdes. Los podría haber englobado todos en uno y ya está. Sin embargo, decidió darnos lo que nos ha dado esta sociedad de 14 colores y nosotros no podemos estar más agradecidos por ello. Con esto dejamos el podcast transversal sobre los colores y como ya os he dicho, si se os ha quedado algo en el tintero, escribidme porque hoy mismo publicaré una pequeña encuesta que estará estas 2 semanas con el siguiente tema para hacer el podcast transversal de dentro de 2 semanas y, ¿por qué no?, una de las 4 opciones meteré ya uno de los colores. Entiendo que será el de los obsidianos porque la verdad que tengo muchas ganas de hablar y sé el cariño que se le tiene en lo que es la comunidad, pero bueno, todo se andará. Si no, siempre me podéis escribir y decirme, oye, me gustaría que metieses este tema para los podcasts transversales y yo lo metería en la encuesta y ya está. Así que bueno, hasta aquí lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por haberme escuchado hasta aquí y per aspera ad astra. Un abrazo enorme.